A mí me toca hablar acerca del ministerio del profeta. El ministerio del profeta y su efectividad al día de hoy. Tenemos que nosotros hacer un pequeño recuento de cuál fue el papel del profeta en la antigüedad para poder nosotros ver o entender cuál es el ministerio del profeta al día de hoy. Las preguntas que vamos a responder es: ¿está vigente el ministerio del profeta? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. Es una de las preguntas que algunos dirán o habrán escuchado: no hay profetas el día de hoy, solamente hay pastores y hay maestros, no hay apóstoles, no hay profetas. Vamos a responder esa pregunta el día de hoy. ¿Está vigente aún el ministerio del profeta? ¿Cuál era la función del profeta en el pasado y cuál es la función del profeta el día de hoy? Pero tenemos que empezar y dejar en claro algo, ¿verdad? Porque, como acaba de explicar nuestro querido profeta Remy, ha habido mucha controversia con este tema. Ha habido mucho malentendimiento de esto, y uno de ellos es creer que todo aquel que tiene el don de la profecía es profeta. Entendamos algo: una cosa es tener el don, una cosa es poder profetizar y otra cosa es el ministerio profético. Son dos cosas muy diferentes. No todo aquel que tiene el don de la profecía es profeta, ya que el ministerio del profeta tiene que ver con una encomienda, tiene que ver con un ministerio, tiene que ver con una función. Quiero que apuntes ahí: el ministerio del profeta es una asignación. Si entro en el tema de asignación, vamos a tener que hablar de propósito, vamos a tener que hablar muchas cosas, pero quiero que entiendas algo. El profeta viene a esta tierra con una asignación. No todo el que profetiza es profeta. Entonces, ¿qué vemos en 1 Corintios 12:8? 1 Corintios 12:8 nos dice, y 1 Corintios, del 12, del 7 al 8 nos dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, y empieza a nombrar los dones del Espíritu Santo. Entonces entendemos, mis amados y mis amadas, que el profetizar, el don de ciencia, es una manifestación del Espíritu Santo. Es una manifestación, es como Él se hace presente. Nosotros solamente somos medios por el cual Él se manifiesta. Esto quiere decir que toda persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, toda persona que ha sido llena del Espíritu Santo, puede ser usado por el Espíritu para profetizar. Ojo con ese detalle. Hay que entender esto, amados, porque muchas veces, te lo dice una persona que ha crecido dentro de la iglesia, aparece una persona que profetiza o que el Padre lo usa para un momento específico, para soltar una palabra para una persona, para un momento, para una congregación específica, y ya la gente lo anda señalando de profeta. Lo cual hoy vamos a desvelar cuál es el ministerio profético, cuáles son las marcas de un profeta. Como vuelvo a decir, no todo el que profetiza es profeta, porque el ministerio del profeta no solamente está basado en tener don de ciencia y en profetizar. El ministerio del profeta va mucho más allá de lo que es solamente la profecía o la evidencia. ¿Ok? Vamos a ver esto primero. Para poder entender, vamos a ver cuál era la función del profeta en el pasado. ¿Ok? Quiero que apuntes esto porque es muy importante. Es muy importante porque voy a trazar el fundamento de lo que todo profeta en la actualidad tú vas a poder identificar. Tú vas a poder, por las marcas que te voy a nombrar en esta tarde, tú vas a poder identificar a los verdaderos profetas. Primero, escúchame y apunta a esto. En la antigüedad, antes de que tengamos el Tanaj, el Antiguo Testamento, antes que las tradiciones antiguas, que la transmisión oral que fue pasada de generación en generación, fuese escrita en rollos, fuese escrita en pergaminos, los profetas, además de ser videntes y asesores en muchos casos,
eran considerados la voz de Dios en medio del pueblo de Israel. Te lo repito, antes que las tradiciones, que las revelaciones proféticas y que la transmisión oral fuese escrita, los profetas de Israel eran la voz de Dios en medio del pueblo. Pero quiero que entiendas algo. Después del exilio, cuando el pueblo de Israel regresa del exilio babilónico, todos los escritos y las tradiciones fueron puestas en pergaminos, fueron escritas. Esto quiere decir, mis estimados y mis estimadas, que cuando se escribieron las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías y gran parte de los escritos y pergaminos que forman hoy parte del Tanaj, se cambió el famoso "así dice el Señor" por lo que dice la Escritura. Ojo con este detalle. Cuando se empezaron a armar los cánones, cuando se empezaron a armar los escritos, se empezó a cambiar el "así dice el Señor" por lo que la palabra empezó a revelar a través de la Escritura. Recordemos, mis estimados, lo que muchas veces hemos estudiado y se nos ha hablado en la teología cristiana de un silencio de Dios. Quiero que entendamos que el último profeta, o digamos el profeta que marcó el fin de la era profética, fue el profeta Malaquías. Y quiero que entendamos algo, porque esto es parte de la historia del pueblo de Israel, para así nosotros entender bien cómo hoy vamos a identificar profetas. Lo que antiguamente Moisés, Samuel, Josué, Débora, todos los antiguos profetas, los jueces, habían hablado, habían profetizado, todo había sido transmitido de manera oral. Y los escritos de Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los últimos escritos, fueron los últimos revelaciones proféticas que fueron escritas. Antes de que Esdras, juntamente con la gran asamblea, decidan poner por escrito las tradiciones, todo había sido transmitido de manera oral. No existía algo donde uno pueda corroborar o ver lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Jeremías, lo que había dicho Josué. Todo había sido transmitido de manera oral. Entonces, Esdras decide, juntamente con 120 ancianos, todas esas profecías, escribirlas en papel. ¿Ok? Entendamos esto claro. Entonces, cuando se cierra o termina la era de los profetas, con la muerte de Malaquías, aparecen los escribas, aparecen los intérpretes de la Torá, aparecen los sabios. Por eso hace un momento acabo de explicar de que se cambió el "así dice el Señor" por "así dice la Escritura". Así está escrito. Recuerda lo que te estoy diciendo, porque antes que fuese escrita la palabra, todo era oral. Pero, muerto Malaquías, la era profética entra a su fin. Y como repito, empezaron ya a entrar en escena intérpretes, copistas, escribas, y ellos fueron los que tomaron el lugar de los profetas como la voz de Dios. Te lo repito, terminando la era profética, muerto Malaquías, fue donde aparecieron los escribas, fueron donde aparecieron los intérpretes de la Escritura, y ellos fueron quienes tomaron el lugar de los profetas como la voz de Dios. Ok, por eso nosotros cuando estudiamos la época del Segundo Templo, encontramos que el judaísmo era pluralista. ¿Por qué? Porque existían muchos intérpretes y maestros, existían muchas escuelas, porque se cerró el canon y lo que los profetas habían hablado se puso por escrito, y la gente empezó a estudiar la palabra. La gente empezó a estudiar los escritos proféticos. Ahora, ¿quiere decir que el don, el espíritu de la profecía ha muerto? Claro que no. Continuemos.
No tenemos escritos, no tenemos nosotros evidencia histórica ni escrita de profetas que aparecieron entre Malaquías y el Nuevo Testamento. El profeta más cercano que encontramos en el Nuevo Testamento se llama Juan el Bautista. Algunos también identifican, o también aún el pueblo de Israel identificó a Jesús como profeta. Recordemos que aunque el judío sabía de que ya el canon había sido cerrado, de que ya los profetas que nosotros llamamos los menores habían ya escrito sus profecías, aún identificaban a hombres que poseían el don profético, que poseían un ministerio profético. Esto quiere decir que aunque se cerró el canon, el ministerio profético siguió en pie. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque ciertamente mucha gente dice ya el ministerio profético no existe. Nosotros vamos a ver, estudiando la cultura del judaísmo del segundo templo, que aunque el judío sabía de que el canon ya estaba cerrado, identificaban a Juan el Bautista como profeta. No dice que fueron fariseos a hablar con él y dijeron: ¿eres tú el profeta que había de venir, como prometió Moisés en Deuteronomio 18:15? ¿O eres tú el Elías que había de venir, Malaquías 4:5? Aunque el judío sabía que el canon ya estaba cerrado, no significaba que el ministerio profético había caducado o había llegado a su fin. Entonces podemos entender, amados, de que el ministerio profético aún continuó vigente hasta el tiempo de Yeshua y posteriormente hasta el día de hoy. Ahora, quiero que entendamos algo, porque nosotros vamos a encontrar aquí una gran señal, una gran marca del ministerio profético. Porque dentro de lo que vamos a ver en el ministerio de Juan y en el ministerio de Jesucristo, ninguno de los dos enseñó algo diferente de lo que estaba escrito en la Torá. Te lo repito, ni Jesús ni Juan el Bautista, que son aquellos que mucha gente señala como los últimos profetas, ninguno de los dos enseñó, predicó o corrigió diferente a lo que estaba escrito en la Torá o en el Tanaj. Te lo vuelvo a decir. Jesucristo, él dijo muy claro que no había venido a abolir. Jesucristo, como profeta, no podía hablar de manera contraria a la palabra. Por eso Jesús reiteradas veces dijo: escrito está. Y cuando él hacía la referencia a decir: habéis oído, aquí Jesucristo está dando la autoría, la autoridad a lo que había sido escrito, a lo que ya estaba establecido en la palabra. Ojo con lo que te estoy diciendo. Esto quiere decir que ningún profeta puede invalidar lo que está escrito, porque ni Jesucristo ni Juan el Bautista, siendo profetas, invalidaron lo que ya había sido escrito. Por eso Jesús dijo: ¿o sabéis que está escrito? Un profeta no puede traer algo nuevo, diferente a lo que está escrito. Un profeta no puede contradecir lo que ya está en la escritura. Por eso en Mateo 5:17 al versículo 19, Yeshua nos dice: no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Dónde estaba esto? Escrito. Yo no he venido a abrogar lo que ya está escrito. Yo no he venido a abrogar lo que los sabios y Esdras en la gran asamblea determinaron que serían el canon. Yo no he venido a abrogar eso. Yo no he venido a deshacer la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir lo que está escrito. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces te estoy dando ahorita una pauta, amado. Ningún profeta puede ir en contra de lo que está escrito. Ningún profeta puede venir a decir que la ley ha sido abrogada. Ningún profeta puede venir a decir de que ya nosotros no tenemos que cumplir lo que la Escritura dice, porque ni aún el Mesías lo abrogó. Ni aún el Mesías dijo, esto ya fue, ahora hagan caso a lo que yo les diga. Porque Yeshua, y ese es el deber de todo profeta, tienes que conectar al pueblo con el Padre. Tienes que llevar al pueblo a cumplir los preceptos del Padre. Yeshua vino a hacer dos cosas. Vino a cumplir lo que estaba escrito. Oye acá, porque esto está fuerte. Esto está fuerte. Yeshua vino a cumplir lo que estaba escrito y vino a darnos la correcta interpretación de algunas cosas que estaban escritas, pero que habían sido transgiversadas. Uy, me quedan 10 minutos, yo no sé si voy a terminar aquí. Ningún profeta puede decirte que vayas en contra de algo que esté escrito en la palabra. No, señor. Tenemos que nosotros el día de hoy tener esto claro. Cualquier hombre que se llame profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista, que quiera decirte de que no cumplas lo que dice la Escritura, recítale Mateo capítulo 5, que Yeshua mismo dijo que aquel que enseñe a no cumplir estos mandamientos será considerado pequeño en el reino de los cielos. Por eso es importante, amado, que todo profeta, y este es el segundo punto, esta es otra marca para identificar a los profetas. Todo profeta debe saber y conocer Torá, Biblia, palabra, escritura, como tú lo quieras llamar. Hay gente que un poco dice, no, están hablando de la Torá. Bueno, todo profeta tiene que saber palabra. Todo profeta tiene que conocer la escritura para poder aconsejar, para poder direccionar, para poder corregir. Quiero que entiendas que el ministerio profético está caracterizado para traer dirección. Puede ser a una nación, puede ser a un pueblo, puede ser a una congregación, puede ser a una familia, a una persona. Pero este direccionamiento, ojo aquí, esta palabra de dirección, esta directriz, no puede ser dada desde el alma. El direccionamiento profético no puede ser almático. El direccionamiento profético no puede ser siento o creo o me parece o puede ser. No, papá. Los profetas tienen que estar claros en la escritura para saber direccionar, para saber aconsejar, para saber corregir. Ojo aquí, y no, por favor, de repente alguno dirá, no, pero sí, yo escuché al profeta fulano que dijo, siento en mi espíritu decirte esto. Ojo aquí, según los estudios en la cultura hebrea, todos tenemos una parte racional y una parte espiritual. Y en la parte espiritual está lo que llamamos biná, lo que llamamos entendimiento, lo que llamamos inteligencia espiritual para entender misterios. Y este lado está ligado a lo espiritual, está ligado muchas veces a lo intuitivo. Entonces, que un profeta te pueda decir, bueno, siento, no sé por qué siento en mi espíritu decirte esto, y empieza a revelar, empieza a fluir en don de ciencia o empieza a fluir en discernimiento, está bien. Pero si el profeta te dice, bueno, ahora, ¿sabes qué? Siento o creo
que deberías hacer esto o deberías hacer lo otro, ahí sí estamos mal. Porque el profeta no puede aconsejar, no puede direccionar, no puede corregir por emociones, sentimientos. Tiene que corregir de una manera espiritual. Y el apóstol Pablo nos dice que la ley es espiritual, que la palabra es espiritual. Entonces todo profeta, para saber corregir, todo profeta, para saber direccionar, para saber aconsejar, para saber darte una directriz, tiene que saber palabra, tiene que estar empapado de la palabra. Ojo, porque a veces sucede que a veces uno, cuando fluye en el don de ciencia o en el don de discernimiento por ahí, ¿verdad? Y acá hay profetas conectados también que podrán asentir conmigo, decir, muchas veces no se nos sale, no sé por qué siento o veo y veo esto, ¿no? O sea, en ese aspecto no hay problema, porque recordemos que el lado espiritual está muy ligado a lo intuitivo. Pero si ya tú vas a empezar a dar consejo conforme a tu alma, conforme a lo que tú crees que es correcto y no lo que dice la palabra, ahí estamos en un gran problema. Ahí estamos cayendo en un gran problema. Por ello, los profetas tenían escuelas, porque no solamente se tiene que tener, digamos, el don para profetizar, sino que la gente tiene que ser instruida en la palabra. Las escuelas de profetas no estaban, amados, para llevar a la gente a entender las visiones o digamos, ¿no?, a saber escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios habla y uno entiende. Uno sabe ya identificar cuándo es tu conciencia, cuándo es tu prejuicio el que está hablando y cuándo es la voz de Dios. Ojo con ese tema, porque hay gente que cree, ¿verdad?, que tu prejuicio o tu idea, lo que tú crees, es la voz de Dios, cuando verdaderamente eres tú y no es Dios. Pero cuando Dios habla, uno automáticamente sabe que es Dios que habla. Entonces, en las escuelas proféticas no se enseñaba, mi estimado, a entender la voz de Dios o a ver de repente, a entender las visiones. En las escuelas proféticas eran escuelas de Torah. Eran escuelas de Torah, porque nosotros vamos a encontrar las escuelas proféticas antes que se escribiera el canon, antes que vinieran del exilio babilónico. Entonces todo era de manera oral. La única manera de uno poder enseñar Torah era de manera oral. Entonces los profetas, que eran los que tenían, los que transmitían la tradición, los que transmitían los mensajes del Eterno, pues tenían sus escuelas para ir transmitiendo la palabra. Por eso hay que entender esto, amado. El profetismo tiene que salir de esa improvisación en la que muchas veces ha caído. Muchas veces, y ese es un problema que identifica o parte del carácter del profeta, que el profeta muchas veces le gusta ser llanero solitario. El profeta muchas veces se quiere mandar solo. Cuando la Escritura nos enseña de que todo profeta siempre tuvo que ser mentoreado por alguien. Ningún profeta andó por ahí como llanero solitario. Siempre el profeta tuvo que ser instruido. El único que vemos por ahí fue Elías Tisbita, que el Tanaj nos enseña que él apareció en un momento a otro. Pero podemos encontrar, como les repito, un caso único dentro de la gran mayoría de profetas que fueron instruidos, que tuvieron, como acaba de poner el profeta Remy, escuela de Torah. Eso eran las escuelas de los profetas. Entonces todo profeta tiene que saber palabra. Su consejo, su dirección no puede ir en contra de la palabra. Tercer punto, y ya vamos cerrando. Los profetas tienen que ser entendidos de los tiempos. Los profetas tienen que ser entendidos de los tiempos. Mientras que los sacerdotes en la antigüedad transmitían la palabra del Eterno y sus preceptos para todas las generaciones, como los mandamientos, como los misbots, los preceptos. Ojo, porque Yeshua está diciendo bien claro en Mateo que no se quitará ni una tilde ni una yod de la palabra, de la ley, de lo que estaba escrito. Mientras que los sacerdotes enseñaban al pueblo eran palabras, eran preceptos que serían transmitidos por todas las generaciones. Los profetas
lo hacían para momentos específicos. Te lo repito, mientras en la antigüedad el sacerdote transmitía preceptos y enseñanzas que van a continuar aún hasta el reino milenial, los profetas transmitían palabra de Dios para el momento o la situación que se estaba viviendo en aquella época. En otras palabras, los profetas eran la línea de emergencia del pueblo de Israel. Porque vamos a ver en el libro de Ezequiel, vamos a ver en diferentes casos, como el profeta Natán, como el profeta Micaías, si no me equivoco, que en medio de una crisis, en medio de una apostasía, que incluía también muchas veces al liderazgo, al sacerdocio, eran los profetas el medio por el cual el Padre advertía al pueblo. Entonces, mis amados, los profetas son los que traen la palabra para el momento y la situación que se está viviendo. Entonces, para terminar, ¿cuál es la función del profeta el día de hoy? Son los profetas, continúan siendo los profetas, la voz de Dios en medio de su pueblo. Así es. Por lo tanto, el profeta no puede contradecir lo que está escrito. Ningún profeta en la actualidad puede contradecir lo que está escrito. Ningún profeta puede decir, a mí Dios me revela, así que yo me baso en lo que Dios me revela, lo que Dios me habla, lo que Dios me ha dicho, y no en lo que dice mi palabra. Ahí sí estamos ya en un gran peligro. Si tú te encuentras en un lugar así, mi hermano máster, te recomiendo que huyas. Te recomiendo que salgas corriendo de ese lugar, porque acabamos de ver que ningún profeta, ni aún Jesús, fue en contra de lo que estaba escrito. Otro punto, decir que los profetas no existen el día de hoy sería lo mismo decir que el Eterno no advierte a su pueblo. Sería decir de que el Eterno no da dirección a su pueblo hasta el día de hoy. Vamos a ver en diferentes casos, el caso por ejemplo del profeta Jonás, que aún en medio de un pueblo gentil, de un pueblo idólatra, el Padre envió a un profeta para advertir lo que había de venir. El decir de que el Eterno no nos va a advertir, el día de hoy estaríamos hablando que su misericordia ya se acabó. Porque muchas veces, y lo hemos visto a través de la Escritura, aún el mismo pueblo de Israel, viviendo la Torá, viviendo conforme a los preceptos y a las ordenanzas del Eterno, muchas veces cayó en el error, muchas veces cayó en la apostasía. Y los profetas se convertían en la línea de emergencia para advertir al pueblo. El día de hoy estamos viviendo algo muy similar. El día de hoy vemos que muchos pastores están llevando las ovejas al error, a la gente al error con interpretaciones que más son salidas de su carne que aún de un estudio bíblico o aún de tiempo de oración por el amor de Dios. Entonces, es de locos pensar que el Eterno no va a mandar advertencia por medio de sus profetas, que no nos va a meter nuestra jalada de orejas por medio de sus profetas. Además, los profetas son los que conectan al pueblo con el Padre. Porque recordemos que siempre ante la desobediencia del pueblo, era el profeta quien venía a anunciar la advertencia y llamar al arrepentimiento al pueblo. Por lo tanto, no podemos decir que el ministerio profético caducó. Mientras exista iglesia, mientras exista el pueblo de Israel, siempre se levantarán profetas para advertir al pueblo, para direccionar al pueblo, para poner en orden al pueblo, para decirle al pueblo qué es lo que sale del corazón de Dios. Porque veamos en el Antiguo Testamento, los profetas eran hombres en el cual el corazón de Dios latía en su pecho. Hombres que lloraban al igual que cuando Dios lloraba. Hombres que sentían celos cuando Dios también sentía celos de su pueblo.
Los profetas son hombres que están conectados al corazón del Padre. Y mientras haya iglesia, mientras esté el pueblo de Israel aquí en la tierra, tiene que haber profetas. Porque son los profetas los que conectan al pueblo con el corazón del Padre. Para terminar, son los profetas los que revelan los diseños. Son los profetas los que revelan los diseños. Son los que sacan a la luz lo que está oculto. Los profetas, y lo vamos a ver en el caso de Samuel, en el caso de Juan el Bautista, ellos son personas que forman, personas que preparan y personas que revelan los diseños eternos. Por eso es tan importante el ministerio profético el día de hoy. Es importante tener profetas dentro de las iglesias que revelen los diseños, que revelen lo que el Padre quiere hacer. Y aún, como se dice, sacar la basura de lo escondido. Porque muchas veces, amado, como vuelvo a decir, el profeta tiene ese trabajo, el trabajo que a nadie le gusta, ¿no? El trabajo de decirle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando estas cosas, trayendo a la luz muchas cosas que estaban ocultas. Por eso es importante, y ya con esto termino, mi estimado Ryan, que los profetas más que nunca en estos últimos tiempos estén activos. Que más que nunca podamos identificar a los verdaderos profetas, no a los que siguen la doctrina de Balaam, que llevan al pueblo a pecar, que llevan al pueblo a vivir conforme a su concupiscencia, conforme a su alma, porque lamentablemente, si el día de hoy ha habido tanto rechazo al ministerio profético, es porque ha habido lamentablemente una prostitución del ministerio, porque lamentablemente la gente ha sido manipulada, ha sido engañada por una palabra profética que no venía de parte de Dios, por una palabra profética que salió del alma de un hombre y no del corazón de Dios. Pero ha llegado el tiempo de restaurar el ministerio profético. Ha llegado el tiempo de que identifiquemos a los verdaderos profetas, porque déjame decirte, ya lo dije más de una vez, esta gente siempre existirá. Jesús dijo que habrán falsos cristos, habrán falsos maestros, habrán falsos profetas, pero amados, nosotros somos los responsables de identificarlos. Por eso el Señor le dijo a la iglesia en el libro de Apocalipsis que el Señor felicitaba porque había identificado a los falsos apóstoles. Amado, esta gente siempre existirá, manipuladores siempre existirán, gente que buscará siempre la fama, que buscará siempre el dinero, que buscará siempre la influencia, siempre existirá, pero es nuestra responsabilidad prepararnos, es nuestra responsabilidad formar parte de estos congresos, seminarios, para entender cuáles son las marcas del apóstol, cuáles son las marcas del profeta, cuáles son las marcas del maestro, cuáles son las marcas del evangelista, cuáles son las marcas del pastor. Es importante llenarnos de esta información y poder nosotros saber identificar quién ha sido llamado por el Padre y quién vino a esta tierra y se autoproclamó profeta, se autoproclamó pastor o apóstol. Por eso es importante, amado, que no te pierdas esta transmisión, que la compartas, que invites a otros. Nosotros estamos ahora, mi estimado Reini, profeta Jenny, San Juan Carlos, de repente como la carne de cañón, lanzándonos a hablar cosas que muchos saben pero no quieren hablar. Pero llegó la hora de una restauración, llegó la hora de sanar un pueblo, llegó la hora que la gente entienda que hay profetas, por supuesto que sí, pero es nuestra responsabilidad identificarlos.